El Señor mismo, con voz de mando, con voz de cángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Sonará la trompeta y seremos transformados según la promesa. Tenemos en Cristo Jesús una esperanza de gloria eterna, una promesa eterna, de vida eterna, de gloria eterna, y de una herencia incontaminada reservada en los cielos para nosotros. Cristo está a las puertas. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Estamos viviendo tiempos proféticos claros que nos permiten entender que Cristo está por venir a arrebatar a su iglesia, porque va a venir juicio a la tierra por la maldad de los hombres, para que se establezca el reino de Dios en la tierra a través de la segunda venida de Jesucristo. Aleluya, Cristo está por volver. Hay señales claras de que Cristo está por volver. Esta mañana vamos a tratar una de ellas, que ya hemos hablado en algunas de las Biblias, pero que no he predicado y que quiero ahondar en este tema. ¿Ok? ¿Por qué, pastor? Porque estamos viendo tiempos terribles en estos días. ¿Ok? Así que vamos a ver algunas noticias que están fluyendo en el mundo y qué dice la palabra de Dios sobre esta señal. ¿Ok? Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la bendita y verdadera palabra de Dios, la poderosa palabra que cambia el corazón del hombre, que renueve, que le da dirección al hombre. Y esa palabra nos dice que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Gloria a Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 20. ¿Estamos todos ahí? Ponemos en nuestros pies. Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Siga conmigo. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Esa fue la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo allí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mire, los fariseos, manténganse un momentito, le hicieron esta pregunta, pero Jesús no le da ninguna señal a ellos. ¿Ok? Ahora, veamos el versículo 22. Y dijo a sus discípulos. Ahora aquí le habla a los discípulos. Cambia el destinatario. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni le sigáis. Porque como el relámpago que el fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían y compraban y vendían y plantaban y edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será, diga conmigo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordado la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, una será tomada y una será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Respondió, le dieron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Está claro que esto no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Aquí está hablando de la venida del reino de Dios o la segunda venida de Jesucristo. Puede tomar asiento. El tema de esta mañana se titula los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra. Señales o señal inequívoca de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo saber cuándo será el tiempo de la venida del Señor o del establecimiento del reino? ¿Ok? Jesucristo dio detalles claros. Por eso este tema nos muestra que Jesús dijo que como fueron en los días de Noé y como fueron los días de Sodoma y Gomorra, ¿ok? Así serían los días de la venida del reino o de la venida del Señor o del regreso. Jesús vino como un bebé en la primera venida, como hombre, murió en la cruz, ¿ok? Y lo tremendo es que Él sufrió. Ahora, Él anunció que volvería con gran poder y gran gloria, ya no como ese corderito, sino como el Rey de Gloria. Amén. Ahora, los fariseos le hacen una pregunta: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Mucha gente dice que Cristo no va a volver a la tierra a establecer ningún reino, porque ya el reino de Dios está. Por esto que va a decir Jesús. Veamos lo que dice. Y le digo, el rey le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué le responde eso a Jesús? ¿A quién le está hablando Jesús? A los fariseos. Número uno, ellos no creían que Jesús era el Mesías o el rey de Israel, el ungido de Dios. No. Entonces le digo a ellos, en cuanto a ellos, el reino de Dios no le vendrá a ustedes con advertencia. De hecho, la nación incrédula, lo que de Israel hoy están incrédulos, que son del judaísmo, ellos esperan al Mesías y por lo tanto no están viendo las señales de la segunda venida de Cristo, por cuanto para ellos Jesús no es el verdadero Mesías, ¿ok? Por ahora, porque ellos mirarán al que traspasaron en la tribulación. Por eso que ellos no le vendrá sino hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, y ahí el Señor regresará. Jesús le dijo a ellos, ciertamente yo sois, y veréis el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre viniendo en la nube del cielo. Le dijo al sumo sacerdote. Y cuando lo interpelaron, él dijo, no me veréis más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Por lo tanto, ese momento por eso es que ellos no verán y no tendrán advertencia del reino de Dios. Ahora, él le dice, no vendrá el reino de Dios con advertencia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Por qué? Porque allí estaba el Mesías delante de ellos, el rey estaba ahí. Por lo tanto, si el rey está ahí, también el reino está. ¿Ok? Sin embargo, el reino no se había establecido como reino total. ¿Ok? El rey estaba y Israel no quería, o los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo, no querían reconocer que él era el Mesías. Por lo tanto, él le dice, para ustedes no hay señal
a usted no le va a venir advertencia, porque ya el reino de Dios está aquí y usted no lo reconoce. Si no reconocen el rey, ¿para qué quieren saber del reino? ¿Ok? Pero Jesús, aprovechando la pregunta de cuándo vendría el reino, se dirige a sus discípulos. Versículo 22. A sus discípulos sí le da detalle de la señal de la venida del reino. ¿Ok? Y él le dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, el día donde el Señor estaba con ellos siempre, protegiéndolos, guardando, dándole la enseñanza. ¿Ok? Y os dirán, él aquí o él allí, no vayáis, porque Jesucristo había dicho que se levantarían falsos cristos y falsos maestros, de tal manera que engañarán a uno a los escogidos. Y sigue diciendo, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Cómo es el relámpago que resplandece? Que se hace muy evidente en el cielo, pero que va muy rápido. ¿Ok? Así, de esa manera será la venida del Señor. ¿Ok? Resplandeciente, refulgente, muy evidente para todos. ¿Ok? Pero mire lo que sigue diciendo. Pero primero es necesario. O sea, era necesario que él padeciera mucho y que fuera desechado por esa generación para poder salvar. Era necesario que él muriera en la cruz para pagar el precio del pecado de todos los pecadores y principalmente de su pueblo Israel. ¿Entienden? Entonces, ese tiempo del reino va a venir, pero primero yo debo morir en la cruz. Por eso es que muchos no entendían de que él fuera el Mesías. ¿Cómo este va a ser el rey prometido de Israel si ahora dice que debe morir? ¿Qué debe ser de ese? No entiendo eso. Porque él también era el Cordero de Dios. Él tenía que ser sacrificado para pagar el pecado del hombre. No solamente la libertad era de opresión física, sino también la libertad era de la situación de la opresión espiritual. Y primeramente Cristo venía a resolver el problema del pecado, que era lo que nos tenía cautiva a voluntad del diablo. Así que sigue diciendo, y en el 26 nos da la clave. A los discípulos sí le da la señal de la venida del reino. Y él le dice, como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea, se divorciaban y se volvían a casar. Se divorciaban, era muy dado al casamiento. La gente se daba al casamiento. ¿Ok? Y dice, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjense usted, el reino de Dios para los pecadores no tiene advertencia alguna. O sea, la venida del reino de Dios no viene con advertencia. Les vendrá de repente. ¿Sabe por qué? Porque no han querido escuchar la palabra de Dios. Pero a los discípulos que sí tenemos al Señor y que tenemos la palabra, sabemos cuáles serán los días de su venida. Y era como los días de Noé. Como en los días de Noé, la gente comía, vendía, se casaban. Compraban y vendían. Se parece mucho a nuestro hoy. La gente va a los centros comerciales, a los automercados, compra y vende. Usted entra por internet, lo que quiera. Mercado Libre, Amazon, no le estoy haciendo propaganda por si acaso. Pero usted compre y vende lo que quiera. Hoy en nuestros días. Come y bebe. La gente anda como que nada va a pasar. Y lo digo porque por ahí anda una profecía falsa de los mayas que el fin del mundo llega el 21 de diciembre. ¿Ok? Eso no va a ocurrir porque primero ha de venir el reino de Dios. Jesucristo va a venir a reinar a la tierra por 1000 años. ¿Ok? Y después de esos 1000 años, el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva. Ahí sí.
pero todavía no. ¿Ok? Ha de venir el arrebatamiento y después el juicio. La segunda venida, el reino de Dios, y ahí los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces es importante que podamos entender que es necesario que entendamos el tiempo profético que estamos viviendo hoy. Porque como en los días de Noé, la gente compraba, se casaba, comía, bebía, se daba el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los mató a todos. ¿Por qué Noé entró en el arca y se salvó? Porque Noé tenía la palabra. Y Noé había creído a la palabra. Y Noé tomó y se salvó porque creyó a Dios. Por eso que por fe se salvó Noé. Dios le dice a Noé: construye un arca. Y porque viene un gran diluvio. Si él no hubiera creído, ¿qué le hubiera pasado? Le hubiera caído la lluvia y se hubiera muerto con los demás. Hoy tú le dices al mundo que viene juicio y la gente no cree. Porque no aceptan la gracia. Se les anuncia que Jesucristo es el Salvador, ni le interesa. Entonces, hermanos, Jesucristo anunció que los días de Noé serían así: comprar, vender. La gente anda, cada quien en lo suyo. Usted se para ahí en el bulevar de Sabana Grande y se dará cuenta cómo la gente va y viene comprando y vendiendo, comiendo, bebiendo en los restaurantes. La gente anda como que nada va a pasar en la tierra, como que si Dios es tan bueno como para no juzgar el pecado. Pero Jesucristo dijo que los tiempos de su venida a establecer el reino serían como esos días. Así que va a preceder al regreso de Jesucristo a la tierra un 7 años de juicio, que son los 7 años de Apocalipsis, o de gran tribulación, o de las copas de la ira de Dios, las trompetas, los truenos, los juicios de Dios sobre la tierra, los sellos del Cordero. ¿Y qué nos dice? Que los días de ese día han llegado. Que estamos viendo como en los tiempos de Noé, así era. Hoy, nuestro día es como los días de Noé. ¿Y por qué Dios juzgó? ¿Por qué Dios envió el diluvio? Porque vendían y compraban. No, porque estaban desentendidos sin Dios. Cada quien en lo suyo, pero ¿sabes qué? En sus delitos y pecados, en su maldad. Vamos a ir a la Biblia, a Génesis capítulo 6. Vamos a estudiar los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Por qué Dios envió el diluvio? Los días de Noé. Génesis 6. Marque ahí ese pasaje, que vamos a volver a Lucas. ¿Ok? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo que los hijos de Dios en la silla de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad, diga conmigo, y vio Jehová, diga conmigo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Miren, subraya esa parte: la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que del designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil de la ave de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia? Porque era un hombre que trataba de vivir rectamente. No era una persona que era igual a la otra generación. Sin embargo, su justificación no fue porque halló gracia. La gracia fue que Dios se le acercó y le dijo: mira, construye un arca para que te salve tu familia, porque Dios tenía planes con la humanidad para que ellos se volvieran a multiplicar, ¿no? ¿Y qué fue lo que salvó a Noé? La fe. Gracias, amigo. La fe. La fe, porque le creyó a Dios. Dios le dijo que vendría un diluvio y él construyó el arca. La gente le decía: loco, no ha llovido jamás sobre la tierra. Y él le decía a los hombres: arrepiéntanse y acepten entrar en el arca, porque Dios va a destruir el planeta. Y la gente decía: ja, 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 sí, está bien, vamos a seguir nuestra vida, ya tú loco. Y la gente seguía comprando y vendiendo, comiendo y bebiendo, casándose, hasta que el día llegó el diluvio, el capítulo 7, el diluvio, y los destruyó a todos. ¿Quién se salvó? Los que creyeron, Noé y su familia. Pero ¿por qué Dios destruyó con diluvio? Por la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. ¿Sabe que Dios odia el pecado? Dios odia la maldad, porque el padre de la maldad es Satanás. Ahora hoy día Dios envió a su hijo hace 2000 años atrás a morir por los pecadores. Pero ¿sabe qué hace mucho? No quiero saber nada de Cristo. No quiero nada saber del amor de Dios. Dios es bueno, Dios no va a juzgar a nadie. Entonces la violencia en los días no era terrible. La maldad y el corazón de continuo era solamente el mal. Mire la televisión, la brujería, el tarot, la magia negra, la magia en las comiquitas para nuestros niños, la violencia. Mire las noticias, cómo hay tantos muertos por el poder, la vanidad, y hay otras cosas que no quiero tocar porque vamos a tocarlo más adelante. Pero yo quiero que miren la violencia y la maldad de los hombres hoy. Se parece mucho a los días de Noé, ¿verdad? La gente anda como que no le importa en su maldad. No, todo es bueno, nada es malo. Abortar no es malo. Tener sexo con varias mujeres o varios hombres no es malo. Hoy hasta en los programas de televisión, la maldad del hombre cada vez peor. Divorcio. Vimos lo de Conérico hace poquito. Un muchacho de 24 años mató a su papá en su casa. La mamá daba clase en el colegio, la mató. Mató al hermano que estudiaba ahí, mató a la consejera, a la psicóloga, mató a la directora del colegio, y después se mató él, mató a los niños y después se mató él. Y cada uno recibió más de 2 balazos. O sea que le dio tiempo al hombre de 27 muertos. Un muchacho de 24 años. La maldad de los hombres era de continuo. Más Satanás está llenando el mundo de violencia. Y lo peor es que los pecados de los hombres cada día peor, y no quieren volverse a Dios. ¿Usted cree que como aquel tiempo Dios no va a juzgar? Jesucristo dijo que como en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Digo conmigo, así serán. ¿Estamos viendo algo parecido? ¿Usted está viendo? Para allá no he llegado. Pero, hermano, yo quiero que entiendan los días de Noé. Estamos hablando de los días de Noé, la violencia y la maldad. La legalización de la marihuana y otros escenarios. Pero es la misma maldad. Es la misma maldad.
Y entonces premian a los hombres. Imagínate tú, Héctor el Macho Camacho, un peleador puertorriqueño, lo mataron en la calle como un delincuente, no por robarle, tenía problemas de droga y otras cosas. Ajuste cuenta. Y el mundo lo premió como un gran hombre. ¿Ah? Lo honró en su tumba. ¿Ah? Como un hombre que hubiera hecho cosas buenas por el planeta, ¿no? ¿Ah? Porque para el hombre de hoy las cosas malas son buenas. Y la gente sigue en su rumbo. Nada va a pasar. Aquí no viene ningún juicio. Comamos y bebamos. No es el 21 de diciembre. Es que ya los principios de dolores comenzaron. Los huracanes, los terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo cómo hay mortandad, cómo hay inundaciones en el mundo. Y la gente no quiere entender que la causa de eso es el pecado. Pero el Señor dijo que los días de Noé serían así. Marque ahí Génesis, que vamos a volver, y volvamos a Lucas. Entonces, hoy vemos una generación que la gente compra, vende, se casa, cada quien vive en lo suyo. Y la gente le dice, Cristo va a volver, viene juicio para la tierra, la gente se ríe. No, Cristo está volviendo hace miles de años. Él no retarda su promesa, hermano, como algunos la tienen, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero ese día vendrá. Ya lo vamos a ver. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan el tiempo profético que estamos viviendo. Usted crea la palabra. Jesús se volteó a los discípulos y le dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos en el tiempo de la venida del Señor. Ahora, cuando hablamos de la venida del Señor no me refiero al arrebatamiento, sino que me estoy refiriendo a la segunda venida para establecer el reino. El arrebatamiento está mucho más cerca, porque la iglesia será sacada antes que comiencen los 7 años de juicio sobre la tierra. Entonces, en cualquier momento seremos arrebatados para ser llevados a la casa del Padre a recibir nuestra herencia, mientras aquí en la tierra vendrán juicios terribles. Porque así como en los días de Noé Dios envió el diluvio, en estos días vendrán juicios para establecer la venida del Señor. ¿Ok? Estamos en Lucas 10, 17. Ok. Sigamos leyendo. Versículo 28. 17, 28. Así mismo sucedió en los días de Lot. Diga conmigo, así mismo sucedió. En los días de Lot, salió de Sodoma y así mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Cada quien andaba en lo suyo, en sus proyectos de vida, comprando, plantando, edificando, comprando propiedades, vendiendo y comiendo y bebiendo, y cada quien en lo suyo, en su vida, en sus planes, en sus proyectos. Pero mira, ¿qué pasó? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué los destruyó a todos Dios? ¿Por qué Dios envió fuego del cielo a los habitantes de Sodoma y Gomorra? Pecado. Mire, la causa de todo esto es el pecado. Veamos un momentico. Vamos a volver a Génesis 18. Vamos a ver cómo eran los días de Sodoma y Gomorra. Génesis 18. Perdón, Génesis 19. Génesis 19. Perdón usted. Llegaron pues los 2 ángeles de Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndole Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Diga conmigo, hombres de la ciudad.
los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conocer no es de sácalos para que nos los presente. Mucho gusto, ¿cómo están ustedes? Sino sácalos para que los conozcamos sexualmente. Y vamos a ver en el contexto que se está refiriendo a eso. Veamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. ¿Por qué le cerró la puerta? O sea, queremos conocer a tus invitados. Vamos a ver. Y digo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Viste? Los querían acostarse con ellos para que los conozcamos. La palabra conocer en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es traducido como conocer en la intimidad, o sea, de practicar sexo, ¿ok? Conocerlos íntimamente, ¿ok? Entonces digo: no hagan tan maldad. Viste que no querían conocerlo físico, ¿cómo están? Sino, no hagan tal maldad. Y aquí ahora tengo 2 hijas, ¿vio? Está hablando de sexo. Que no han conocido varón. Viste, no han conocido varón. No es que no conocían otros hombres, sino que no han conocido varón sexualmente. O las sacaré fuera y haré de ellas como bien les pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y ahora elegirse en juez. Ahora estaremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, porque eran ángeles del cielo que habían tomado forma de hombres para poder sacar a Lot de allí, ¿ok? Y dijeron los varones de Lot: ¿tienes aquí algunos más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todos quienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Porque por cuanto el clamor contra ellos ha subido punto delante de Jehová, por tanto Jehová ha enviado para destruirlo. ¿Bien? Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Dios mío, habló a sus yernos, habló a su familia, lo que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Vio? Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, y se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndoles él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y bueno, Dios destruyó la ciudad, y se salvó solamente él y sus hijas, porque la mujer de Lot se volteó y se convirtió en estatua de sal. Dios le dijo que no volteara. Entonces, escuchen esto. La maldad de Sodoma y Gomorra, de los hombres, era tan perversa. O sea, por eso se llama sodomía la homosexualidad. La homosexualidad se le llama sodomía porque los orígenes vienen de los tiempos de Noé y Sodoma y Gomorra, más que todo de Sodoma y Gomorra. Y Dios destruyó esa ciudad por causa de la perversión tan terrible, que los hombres dejaron la naturaleza de la mujer y se convirtieron tras su lascivia, ¿ok? Y todavía querían acostarse con los ángeles y no querían las hijas de Lot. Pónganlas, mi niña, pero no toca esto. No, porque ahora te haremos más mal que a ti, porque ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? Entonces Jesucristo dijo que los días de Sodoma y Gomorra serían los días de su venida. La gente andaba en su pecado y en su perversidad en los tiempos de Sodoma, comprando, vendiendo, edificando y plantando, creyendo que Dios las aplauda su sinvergüenzura. Y entonces Lot le dice a los ángeles: déjame hablar a mis, si tiene familia, le digo, sácalo.
Y él le fue a anunciar, mira, vamos a salirnos de aquí porque viene un juicio y Dios va a destruir la ciudad con fuego. Y se burlaban de él. Tú cuando te estás burlando de nosotros, que Dios va a destruir nada. Si Dios es bueno, ¿qué va a estar Dios destruyendo nada? Y se burlaron de él y él tuvo que salir de allí solamente con sus hijas y su esposa terminó desobedeciendo y terminó juzgada también. Entonces Jesucristo dijo en Lucas, volvamos a Lucas, que los días del regreso para establecer el reino serían los días también como los de Sodoma y Gomorra. Hoy estamos viviendo tiempos terribles. La ONU creó un día para la lucha contra la homofobia, porque le llaman ahora homofobia, fobia a los homosexuales. No, nosotros tenemos fobia a los homosexuales, son personas que Dios creó, pero que su pecado los va a llevar a la muerte y que les decimos que tienen que arrepentirse. No, nosotros estamos contra el pecado de la homosexualidad, que es otra cosa. Y hay que entender algo, que Dios juzga el pecado. En estos días salió Ricky Martin diciendo que el concepto de que Dios va a juzgar en el infierno a los homosexuales es una teoría errada, y que si él tuviera que volver a salir del closet lo volviera a hacer. Y defiende el matrimonio homosexual, y lo peor es que casi toda la humanidad apoya eso, porque hoy en día los gobiernos se han corrompido. Hoy en día vemos cómo aceptan el matrimonio homosexual en el mundo entero. Hoy vemos cómo han cambiado la naturaleza de las mujeres por hombres. ¿Y sabe qué? En Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, que cambiaron la naturaleza de las mujeres por los hombres, las mujeres de los hombres por las mujeres. Hoy hasta tienen banderas homosexuales, de la liberación homosexual. Y vemos cómo gobiernos permiten que hasta adopten niños. ¿Cómo será esa generación que se está levantando más perversa aún? O sea que la maldad, la violencia, la corrupción como en los días de Noé está aquí. Pero también como en los días de Sodoma y Gomorra, la homosexualidad, la depravación. Usted sabe la cantidad de páginas pornográficas y de páginas lascívicas y de páginas homosexuales que hay en internet. Usted ve en radio y en televisión como hasta películas, hombres y mujeres y mujeres se besan, hombres y hombres se besan, y la gente lo ve normal. Vemos cómo la promiscuidad es puesta en los colegios, en las universidades. Le dan condones a nuestros hijos para que vayan y tengan sexo, en vez de promover la abstención y el matrimonio. Vemos cómo nuestra sociedad se corrompe, hasta hay casas donde se cambian las parejas, los esposos se buscan otra mujer y se intercambian las esposas. Vemos cómo la perversidad y la inmundicia se ha tomado en la sociedad, que el mundo que vivimos no es otra cosa que los señales de los días de Sodoma y Gomorra. Ya llega el tiempo del juicio y del establecimiento del reino justo y santo de Dios en la tierra por medio del Señor Jesucristo cuando regrese a establecer su reino. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes tienen que entender el tiempo de mi venida. Para establecer el reino de Dios, yo debo padecer primero y morir en la cruz. Pero los tiempos de mi regreso serían como en los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra. Cada quien está vendiendo, comprando, casándose. Hasta los homosexuales se están casando y la gente dice: bravo, nada va a pasar, nada en el mundo va a pasar. Pero Dios no es que se está tardando, hermano, no. Dios está teniendo paciencia con el hombre para que venga el arrepentimiento. Pero ese momento va a pasar, hermano, usted tiene que entenderlo. Dios ha prometido salvar a su iglesia y arrebatarla y llevarla al tercer cielo, mientras los juicios van a caer sobre la tierra, porque la maldad y la violencia y la inmoralidad y la perversión del hombre es terrible. Hoy vemos cómo en las noticias todos los países aprueban el matrimonio homosexual.
Y ahora hay leyes contra hablar de los homosexuales y predicar con los homosexuales. Pues la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ningún aberrante tendrá parte en el reino de los cielos, sino en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted tiene que entender los tiempos proféticos que estamos viviendo y que tiene que llamar a su familia al arrepentimiento. Aproveche estos tiempos que va a estar con su familia para llegarle y decirle que se arrepienta, que Dios quiere que no se pierda, que es tiempo de arrepentirse porque viene juicio para la tierra, porque Dios ama al pecador pero odia el pecado y que quiere que se arrepienta, que envió a Jesucristo el Salvador para que sean libertados todos aquellos que crean en Él y sean libertados, porque sabe que Él nos salva del juicio. La fe en la salvación de Dios, la fe en la oportunidad que Dios le da al hombre. ¿Por qué murieron los de los tiempos de Noé? Porque no creyeron a la predicación de Noé, pregonero de justicia. Y murieron. Quien se salvó fue el que creyó. ¿Por qué no se salvaron los hermanos, la familia de Lot? Porque no creyeron. Se salvaron los que creyeron. Y Dios está llamando a la salvación, porque Dios sacará de la tierra para llevarnos al tercer cielo a los que somos, para que seamos liberados del juicio que viene sobre la tierra. Entienda algo. Hay gente que dice, no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque siempre Dios ha metido en tribulación a la iglesia. Una cosa es tribulación para probar y otra cosa es tribulación para juzgar. Son dos cosas diferentes. Jamás Dios juzgará a su pueblo con los pecadores, porque hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienen que entender algo. Es tiempo que usted le hable a su familia, porque los tiempos proféticos que estamos viviendo son los tiempos del regreso del Señor. Mire la calle, mire los medios de comunicación, mire la maldad, la violencia, la perversión. ¿Y qué pasó? Después del tiempo en que Dios usó pregoneros para anunciar lo que viene y llamar a la salvación y al arrepentimiento, ¿qué pasaba? Que los que no creyeron fueron juzgados. Vino el diluvio, ¿sabe qué? ¿Cuál es la diferencia de Sodoma y Gomorra a nuestros tiempos? Que aquella vez el juicio fue a una ciudad, a dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y fue juzgado. Todo el planeta no fue solamente a esas dos ciudades, pero ahora la homosexualidad es mundial. Por eso todas las naciones serán juzgadas bajo el juicio de Dios. Y Dios le está dando la oportunidad al hombre de arrepentimiento. Usted tiene que entender que los tiempos proféticos que estamos viviendo son peligrosos, son difíciles, son perversos. Entonces, versículo 29 dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. ¿Por qué? Por su pecado, por su perversión. Y hoy día la gente anda comprándose cosas hasta con el dinero de su pecado y creen que nada va a pasarles. ¿Ah? Porque la gente le llama lo malo bueno. Hoy tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Por eso los falsos profetas no te predican esto, porque ellos ni les interesa. Ellos dicen que no viene ningún juicio para la tierra, que Cristo, vamos a conquistar el mundo para Cristo. No. Cristo va a volver, Él lo prometió. ¿Quién tiene la razón, Jesucristo o ellos? Los falsos profetas de hoy, que le quitan el dinero a la gente, que lo único que habla es de plata y de dinero. Y el pueblo de Dios anda errante, ciego, sin saber dónde están parados, cuál es el tiempo profético que estamos viviendo. Oh, no. Jesucristo es la única salvación para el hombre. Entonces, veamos qué es lo que dice aquí el versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Cada quien anda en lo suyo y no aceptan el llamado de Dios. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, porque vendrá de repente. Ese no es el arrebatamiento. Vamos a ver, dos mujeres están moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Apocalipsis 19, que narra la segunda venida de Cristo, en el versículo, creo que entre los 19 y 21, nos muestra que Dios dice:
a las aves del cielo congregados a la gran cena de Dios para que coman carne de capitanes, carne de reyes, de ricos y esclavos de pobres. Mira lo que dice el versículo 37. Respondieron, ¿dónde, Señor? Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. O los buitres. La traducción. O sea, los zamuros, las aves carroñeras. Porque tienen que entender que la mortandad del juicio de Dios va a ser tan grande. Porque no es que Dios quiera matar al hombre, Dios quiere salvar al hombre, pero el hombre rechazó la salvación y quiere vivir en pecado conforme a Satanás. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, si vamos a Mateo 24, nos da ese reflejo. El uno será tomado y el otro será dejado. En la segunda venida, los ángeles saldrán, apartarán a sus escogidos y tomarán a los perversos y los tomarán y los echarán en el horno de fuego. O sea, que está hablando de la mortandad del juicio. El que es tomado no es otra cosa que el que es el malo que es tomado y el bueno es dejado para el reino de Dios. ¿Entiendes? ¿Cómo lo sabemos? En Mateo capítulo 13, ¿ok? En Mateo capítulo 13 vemos la parábola, en el versículo 47, está la parábola de la red, ¿ok? Mateo 47, perdón, Mateo 13, versículo 47, porque Mateo 47 no existe. 13:47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante, diga conmigo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la saca de la orilla, y sentado recoge lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién apartará a los malos? Los ángeles. ¿Y lo echarán dónde? En el horno de fuego. Entonces, el que es tomado, cuando venga la venida del reino, es el malo que va a ser juzgado. ¿Ok? Mateo 24, cuando habla de la segunda venida de Cristo, nos infiere ese mismo término. El uno será tomado y el otro será dejado. Saldrán los ángeles. ¿Ok? Así que el que es tomado no es para ser arrebatado para el cielo, sino para ser juzgado. ¿Ok? El que es dejado es el que se queda en el reino de Dios. ¿Ok? Apartarán a los malos de entre los justos. Y en el tiempo de la tribulación, Dios dejará un remanente salvo por gracia. Entre esos justos está el pueblo de Israel, que se convertirá para esos días. Entonces, entiendan algo, hermanos. El tiempo en que estamos viviendo son tiempos bien difíciles, malos. La maldad es terrible. La perversión es terrible. Así que viene juicio. Apocalipsis, pastor. Apocalipsis, desde que el capítulo 6 hasta el capítulo 19, nos muestra los juicios de Dios que vendrán previos a la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué nos dice que el tiempo ha llegado? Mire los días de Noé, mire los días de Sodoma y Gomorra. Cuando ellos están comprando y vendiendo, y de repente les va a venir el juicio, y no es que yo quiera que venga el juicio, así está escrito. Esto no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que está escrito. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entienda algo. Usted y yo somos privilegiados de haber aceptado al Cristo de la gloria. Y que allá afuera hay muchos que necesitan del Señor. Háblele de Cristo para que sea librado también. No solo la salvación del alma, sino del juicio que viene sobre la tierra. Entonces entienda algo, hermano. Entienda algo. Usted tiene que saber que los tiempos que estamos viviendo hoy son los tiempos de la segunda venida. Entonces eso nos dice que el arrebatamiento de la iglesia está más próximo que nunca. Está a la puerta. Está a la puerta. Está a las pruebas y es una promesa para la iglesia. No se puede, no, pastor, pero que hay mucha gente por salvarse, sí. Pero el que rehúsa creer, Jesús dijo, salid y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16. Entonces, no es de nosotros la salvación, de nosotros es predicar el evangelio. El que crea, chévere. El que no, bueno, ya tendrá cuentas con Dios. Pero hermanos, yo quiero decirles algo. Jesús dejó señales.
Y esto nos dice que el tiempo de la venida del Señor llegó. En estos días la mamá de Coya me estaba diciendo que antes no era así. Estamos hablando de cómo está el mundo, ¿no? De la inmoral, hasta para el tren, para un puesto te pasan por encima, no le importa si se lleva una señora, no le importa si se llevan una una señora, pues, una niña, un niño, no le importa si un bebé o una mujer embarazada, no le importa. Oye, y se forman problemas en los puestos. Sí, una señora mayor, una señora mayor. Entonces la gente, hermanos, no tiene valores ya. Entonces ella me dice, pastor, pero eso antes no era así. No, es que antes, es que ha ido progresivamente hasta llegar a esta degradación de la sociedad perversa. Vemos como en México matan cantidad de gente, la gente de la droga, y los gobiernos no pueden hacer nada porque ellos están más armados que el gobierno. Y vemos aquí en Caracas cómo matan a la gente en cualquier esquina, y hay más muertos que en la guerra de Irak. Y vemos, hermano, la maldad, sí, lo mundial, eso es mundial. Las protestas contra todos los recortes, contra la economía, la gente anda y el mundo está convulsionado. La Biblia enseña que viene un nuevo orden mundial bajo el gobierno del anticristo, porque viene un hombre de pecado, el hijo de perdición, que engañará al mundo. ¿Por qué? Según de Tesalonicenses capítulo 2 dice, porque Dios le envía un poder engañoso a fin de engañar a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en injusticia. Así que el anticristo es parte del juicio de Dios. Dios lo permite porque, no quieren a Cristo, tomen su anticristo. ¿Quieren seguir a Satanás? Tomen al hijo de Satanás. No quieren al hijo de Dios, no quieren seguir a Dios. Tienen eso. Entonces, hermanos, ustedes tienen que entender el tiempo que estamos viviendo. El tiempo del reino ha llegado. En cualquier momento sucede el arrebatamiento y los juicios comenzarán, porque las señales, los principios de dolores, de parto ya están sucediendo. Pestes, terremotos en diferentes lugares. Mateo 24 anuncia la segunda venida, porque vendrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de la historia ni la habrá. Vamos a segunda de Pedro. Perdón, primero vamos a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Fíjate que después del discurso del arrebatamiento, en capítulo 4, 13, viene el discurso de 1 5, que habla del día del Señor, el día de la ira. ¿Ok? 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, diga conmigo, el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Para el mundo. Para nosotros no. Ya nosotros sabemos las señales. Porque dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, diga conmigo, sobre ellos, destrucción repentina. ¿Por qué repentina? Porque es algo que no esperan, es repentino, como pasó en el diluvio. ¿Ok? Como los dolores de la mujer en cita, y no escaparán, no escaparán. Mira la clave, cuando digan paz y seguridad. ¿Qué están diciendo los gobernantes hoy? La ONU. ¿Cuál es el lema de la ONU? Paz y seguridad. No dice paz nada más. Las dos palabras clave. Mira cómo la Biblia es tan perfecta, hermano. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. No viene ninguna paz y seguridad, hermanos. Por eso Jesucristo es la única salvación para usted, la única salvación para el que me escucha. Viene destrucción repentina para este planeta cuando menos lo espere, y todavía lo que está pasando no es nada. Todo esto es principio de dolores de parto, como la mujer encinta. ¿Cómo empieza la mujer encinta? La que estaba preñada, la que estaba embarazada. Empiezan los dolores preparto, que son las contracciones o las dilataciones, y son dolores que van en aumento.
y van en aumento y cada vez son más fuertes, hasta que viene el gran dolor de parto, que es el momento de cuando la mujer está pariendo, que la pelvis se abre para que el niño, eso es el dolor más fuerte que existe, pero es momentáneo. ¿Ok? Entonces los juicios de Dios van progresivamente hasta llegar al gran dolor de parto, que es la segunda venida de Cristo, donde Él juzgará con vara de hierro las naciones. Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19 del 11 al 21. Entonces, mi hermano querido, usted tiene que entender que hoy vivimos los días de Noé y Sodoma y Gomorra, y los gobernantes diciendo paz y seguridad. ¿Ah? New World Order, nuevo orden mundial, ¿verdad? Pero viene sobre ellos destrucción repentina. Por eso es tiempo de hablarle a nuestra familia, es tiempo de hablarle al vecino, es tiempo de hablarle de la calle que va al lado de la camioneta, es tiempo de predicar a Cristo, para que por la misericordia de Dios muchos sean libertados. Y no solo de esto, sino de la muerte eterna en el infierno, que es peor. Entonces, hermanos, miren el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, ahora aquí le habla a los hermanos. Mas vosotros, hermanos, dile que de tu lado. Mas nosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Dile, no estás en tiniebla, para que aquel día te sorprenda como ladrón. Mira, a los hijos de Dios no nos puede sorprender estos días. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación, no estamos en oscuridad. Tenemos la revelación de Dios que nos anuncia lo que está aconteciendo y lo que va a venir. En cambio, el mundo que no tiene la palabra y que no quiere aceptar, entonces para ellos que viene repentinamente como un ladrón en la noche. Así que la venida del Señor para nosotros no es ningún ladrón en la noche, es los juicios sobre ellos. Para nosotros es algo que es evidente. Llegó el tiempo del regreso de Dios. Solo Jesucristo traerá paz a esta tierra. Milenio. Capítulo 8 de Romanos, Pablo dice que la misma tierra será libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Donde el león jugará con el cabrito, el león comerá paja. Isaías 11. Cristo viene a la tierra otra vez. Pero los gobiernos mundiales están fracasando, las ideologías están fracasando, la inmoralidad, la corrupción, la violencia, y los hombres diciendo paz y seguridad, pero lo que viene es destrucción repentina. Así que le hacemos un llamado para que se arrepientan y se conviertan al Señor Jesucristo y serán salvos, porque el que en Él creyere no será avergonzado. Dios les ama, no quiere que se pierdan. Por eso Dios está dándole oportunidad. Por eso lo que dice el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro, capítulo 3, que no retenga la venida del Señor por tardanza, como algunos la tienen por tardanza. ¿Ah? Porque llegará el tiempo donde habrá burladores, donde dirán, ¿dónde está la promesa del advenimiento, de la venida del Señor? Si todas las cosas están igual desde el principio como en el principio del mundo. Estos ignoran que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y por la palabra subsiste. Por lo tanto, por el agua subsiste, y por lo cual el mundo de entonces, de los días de Noé, pereció anegado por agua. ¿Ok? Pero esto ignora voluntariamente, porque es voluntario, ellos rechazan la palabra. Que los cielos y la tierra que hoy existen están reservados por la misma palabra para el día del juicio de los hombres impíos. ¿Ok? Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios mío, es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sobre quiénes? Sobre ellos, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y las obras que en ellas hay serán quemadas. Si todas las cosas que han de ser deshechas, ¿cómo no vamos a vivir nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Si Dios nos ha llamado a santidad, a no contaminarnos, a no dejarnos pervertir por este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso no quiere decir que no voy a tener amigos del mundo, que no le voy a predicar al mundo. Eso quiere decir que no me voy a permitir que ellos me dirijan y me hagan vivir como ellos.
Porque bien lo dijo Santiago en el capítulo 5, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Todo el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cristo nos ha rescatado para no seguir en esa vana manera de vivir, que andemos en santidad, porque Cristo nos santificó con su sangre y nos limpió y nos dio su Espíritu Santo para que vivamos no conforme al mundo, sino resplandeciendo en la luz de Cristo, siendo diferente, no conforme al mundo. Por eso, hermanos, quiero que vayan a segunda de Pedro. Y con esto sí vamos a concluir. Segunda de Pedro, capítulo 5. Cuando puedan, lean el versículo 3, que no viene nada bueno para lo que viene juicio, pero ¿sabes qué? Para nosotros que la iglesia sí viene gloria, eternidad. Para la iglesia viene esperanza de gloria. Para nosotros viene la vida eterna. Segunda de Pedro 2, segunda. Pedro 5, no. Versículo 4. 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados el día del juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, digo conmigo, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, diga conmigo, pregonero de justicia. ¿Sabes qué hacemos nosotros predicando el evangelio? Estamos pregonando la justicia de Dios, la justificación que es por fe. Y ¿sabes qué? Cuando la gente rechaza la justicia de Dios, lo que nosotros pregonamos, la gente está rechazando el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces le está diciendo, por cuanto tú rechazas mi gracia, yo no te perdono, porque el único que nos da perdón es Jesucristo, el que nos lava de los pecados. Y mira lo que pasa, dice, guardó a Noé. ¿Por qué no guardó a Noé? Porque creyó a Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que nos librará de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero? Aleluya. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Diga conmigo, el mundo de los impíos. ¿Está viendo cómo está el mundo hoy? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo, diga conmigo, de ejemplo, para los que habían de vivir impíamente. ¿Por qué ejemplo? Porque es una sombra profética de lo que ha de venir en el futuro, en el juicio. Para los que han de vivir impíamente, sin Dios, rebelándose contra Dios, perversamente. Y dice, y libró al justo Lot, dígame yo, justo Lot, abrumado por la nefanda conductas de los malvados. Mira, Lot estaba viviendo en medio de Sodoma y Gomorra, abrumado de la nefasta conducta, diga conmigo, conducta de los malvados. ¿Sabe qué? Lot era justo, ¿por qué? Porque Abraham había orado por él, lo había justificado. Porque el que había sido justo era Abraham. ¿Sabe qué hizo por nosotros? Jesucristo nos justificó. Y sabe que usted y yo somos justos por los méritos de Cristo. Y sabe que Dios nos librará también como libró a Lot. Y sabe que, mi hermano, yo quiero decirle algo. Dios no permite que sus hijos padezcan. Sin embargo, nos toca. O sea, en el juicio que viene, Dios no permitirá que sus hijos padezcan, porque es para los pecadores, no para los que hemos recibido la salvación. Y miren esto. Lot vivía, a pesar de su justicia, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo, versículo 8, que moraba entre ellos, Dios mío, moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos del inicuo. Diga conmigo, viendo y oyendo los hechos de los inicuos. ¿Sabe qué, mi hermano? Estamos viviendo en los tiempos de Noé y Sodoma y Gomorra. Noé le tocó vivir en esa generación perversa, y aún así esperar en la promesa que Dios le había dado, que él sería librado.
si construía el arca. ¿Sabe qué? Lot, justo, como nosotros que hemos sido justificados, santificados por la sangre de Cristo, por los méritos de Jesucristo, por la fe. ¿Sabe qué, hermanos? Estamos viviendo entre ellos, en esta generación, entre esta generación, viendo y oyendo la nefasta conducta de los malvados y los hechos inicuos de ellos. Pero no podemos permitir que nos contaminemos. Usted permanezca creyéndole a Dios en la palabra. Usted permanezca creyéndole en la palabra. La palabra de Dios dice que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de mi paciencia? Espera que yo vengo por ti. Amén. Espera que yo vengo por ti. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero. En el mismo capítulo 5 de 1 Tesalonicenses que acabamos de leer, dice la Biblia en el versículo 10, en el versículo 9 y 10, y dice que Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados y ¿sabe qué? Tenemos que creer que el Señor librará. Tenemos que creer que el Señor nos libra, a pesar de que estamos viviendo tiempos bien difíciles. Hermano, mira, yo me abrumo viendo a veces la televisión, porque yo no quiero contaminar mi corazón. ¿Sabe qué? Yo a veces me abrumo en la calle cuando veo o escucho el reggaetón perverso, que lo que habla es de sexo y sexo y sexo y perversidades. Y yo me abrumo porque yo no quiero contaminar mi corazón. Porque yo creo en aquel que me libertó, en aquel que me salvó. ¿Sabe qué? Yo me abrumo como Lot, y yo sé que usted también, que usted no quiere fallarle a Dios. Usted ve y ve los hechos inicuos, y a veces somos como arrastrados, la corriente de este mundo nos quiere llevar, pero sabe que permanezcamos firmes en la fe, creyendo en la promesa que Dios nos rescatará, porque lo que viene para este mundo, hermano, no es bueno. Por eso tenemos que afianzarnos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, como un ancla, como la esperanza de salvación que tenemos en el Señor, porque es tiempo de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La hora está cerca, la madrugada está avanzada, hermano. Vemos que los tiempos de Sodoma y Gomorra están aquí. Y así como Dios juzgó a aquellas generaciones, esta también será juzgada. Y yo quiero decirles algo: es tiempo que pregone Jesucristo. El que crea sea salvo, mas el que no crea sea condenado. Esa es voluntad de cada quien. Pero nosotros prediquemos, anunciemos que Jesucristo salva, liberta y le da una esperanza de gloria eterna a todos aquellos que creen, porque el que en él creyere no será avergonzado. Entienda, estamos viviendo tiempos bien perversos, bien malos, pero estamos seguros en Cristo, que es nuestra salvación. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: permaneced en mí y yo permanezco en vosotros. Así como el pámpano no puede dar fruto por sí solo, así tampoco si ustedes no permanecen en la vid. Si ustedes no permanecen en mí, se secarán como pámpano, serán echados fuera como pámpano y se echarán en el fuego y arden. Hermano, es tiempo que entiendas, como dice Hebreos capítulo 2, que tenemos que estar atentos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron no teniendo oportunidad de arrepentimiento, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado? No mereciendo, Dios nos dio una oportunidad, así que tenemos que tomar esa oportunidad, esa gracia, ese regalo de la salvación que Dios nos ha dado por medio de la fe, y permanecer en Cristo, siguiendo a Jesús. No importa lo que tú veas allá afuera, los tiempos vendrán peores, la maldad se incrementará. Cristo volverá a la tierra a reinar y establecerá su reino, donde Dios establecerá paz eterna y hará cielo nuevo y tierra nueva al final del milenio. Nosotros reinaremos con Cristo por la eternidad. Esa es la promesa. Sigue fiel, sigue fiel. Dile que está a tu lado: sigue fiel, Cristo viene. Hermano, la trompeta de sonar, los juicios vendrán y Cristo volverá a la tierra. Llegó el tiempo, estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos de la venida y el establecimiento del reino. Así que escucha la voz de la trompeta. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros seremos transformados. Aleluya. El que está en Cristo tiene una esperanza de gloria eterna. Aleluya. Cristo viene. Anuncia que Cristo viene. Anuncia la salvación para que otros vengan a la vida también y sean librados de lo que viene. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vaya y cumpla con su derecho.
con su deber. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por este servicio de hoy. Sí, Señor, gracias. Bendigo a mis hermanos Sí, Señor. en el nombre de Jesucristo. Y te pido que los lleves con bien en el nombre de Jesús. Amén, amén. Saludos, hermanos.